Bienvenidos a un podcast más de Medicable, un espacio para tu salud. Hoy hablaremos de trasplante renal. Para conocer más de este tema está con nosotros la doctora Reyes. Bienvenida, doctora, ¿me ayudas presentándote? Hola, buenos días. Mi nombre es Araceli Reyes Plata. Soy médico nefrólogo con alta especialidad en nefrología del trasplante renal. Mi consultorio está ubicado en el Hospital San Angelín Patriotismo en el 716. Gracias, doctora. Para iniciar, ¿nos puedes decir qué es la nefrología? ¿Qué es la nefrología? La nefrología es la rama de la medicina que se especializa en el funcionamiento y enfermedades de los riñones. Básicamente sabemos que los riñones van de la mano con el manejo de todos los demás órganos, entonces la mayoría de los nefrólogos tienen competencias de medicina interna que lo pudiéramos como resumir el médico especialista en adultos. Doctora, ¿cómo saber si mis riñones funcionan bien? Desafortunadamente, saber cómo es el funcionamiento de los riñones sin un estudio no es tan fácil, dado que las enfermedades de los riñones suelen ser de las enfermedades que se denominan enfermedades silenciosas. Los riñones, pudiéramos resumirlo, que tienen 5 funciones básicas. Lo más común que se pierda es cuando el paciente deja de orinar. Son pacientes que empiezan a hincharse. Entonces, si empieza a haber una hinchazón o el término correcto que es edema, algo anda mal con los riñones. También nos sirve para hacer el mecanismo de filtración a través de eliminación de sustancias. Este mecanismo se le llama depuración. Cuando hay alteraciones en el apetito, pérdida del apetito, la comida no sabe bien, hay náusea, vómito, algo puede andar mal con los riñones. También nos sirve para mantener un adecuado balance del cuerpo entre lo ácido y lo alcalino. Cuando se pierde esta función, probablemente sea secundario un daño renal. Además, nos ayuda a producir una hormona que se llama eritropoyetina. Esta hormona nos ayuda a la formación de los glóbulos rojos. Cuando no se produce por un disfuncionamiento renal, se desarrolla anemia. Entonces, los pacientes suelen ser pacientes pálidos, que se cansan fácilmente con actividad que anteriormente no les generaba fatiga. Y finalmente los riñones tienen otra función porque tienen una relación o trabajan con una hormona que está al lado de la tiroides, que se llama paratiroides, que gracias a esto nos ayuda a tener un balance entre los niveles adecuados de los minerales, básicamente entre fósforo y calcio, que nos dan fortalecimiento en los huesos. Doctora, ¿nos podrías explicar qué es un trasplante renal? Bueno, para poder hablar de trasplante renal, antes me gustaría decir por qué se lleva a cabo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Pacientes que tienen enfermedad renal en las cuales hay insuficiencia renal, es decir, la función de los riñones se ha perdido. No es exactamente así, pero una forma fácil de dar a entender es por porcentaje. Cuando el porcentaje menos del 20% de la función renal tiene un paciente, es el momento en el que debemos de empezar a buscar la forma de sustituir esta función. Una de las técnicas para tratamiento que por mucho les va mejor en cuestión de calidad de vida es con el trasplante renal. ¿Qué es esto? Es un método terapéutico donde va a cabo en relación con un médico nefrólogo y un cirujano de trasplantes que en México y en gran parte del mundo debe de ser de manera voluntaria. No se puede o no se permite legalmente comprar órganos. Entonces, la persona que lo va a donar, ya sea por un donador fallecido o un donador vivo, voluntariamente se debe de donar hacia una persona que no tiene una adecuada suficiencia renal. Esto es el trasplante renal. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo es el proceso en el caso de un donante fallecido? Para hablar de un trasplante de un donador fallecido, hay como características bien descritas que por un lado deben ser pacientes que en vida hayan expresado el deseo de donar, que sus familiares estén en la misma sintonía de desear donar y que la causa de muerte no sea secundario a un tipo de cáncer,
a un tipo de infección. Casi siempre son por eventos vascular cerebral, los famosos infartos cerebrales o derrames cerebrales, o por algún accidente automovilístico o de alguna otra índole que finalmente desarrollan muerte cerebral. En México, muy pocos donantes fallecidos son por enfermedades que ocasionan parada cardíaca. Sin embargo, en España se dan mucho. Cuando el médico que está atendiendo a estos pacientes que están en estas situaciones clínicas detectan que hay una pérdida de la función cerebral, es el momento en el que se activa o se alarma el equipo de trasplantes para que estén al pendiente de que probablemente haya un donador. Este paciente debe de mantener en adecuadas condiciones médicas, darle y garantizarle al donador un adecuado manejo, porque finalmente sigue siendo un paciente que nos va a ayudar a dar vida a por lo menos pacientes con enfermedad renal, a 2, porque puede donar sus 2 riñones, pero también puede donar algunos otros órganos como corazón, hígado, pulmones, intestino, algunos otros tejidos como piel, hueso, cartílago, córneas, que son de utilidad para muchos otros pacientes. Casi una vez que se hace el diagnóstico es un momento crucial porque no podemos permitirnos pasar más de 24 horas porque las condiciones clínicas del paciente que es potencial donador pueden verse deterioradas y dañar a los órganos o tejidos que pueda ser candidato a donar. ¿Qué características debe tener un donador vivo para asegurar una compatibilidad con el enfermo? ¿Qué características un donador vivo debe de tener para asegurarnos una adecuada compatibilidad con el enfermo? Bueno, primero, y es muy importante recalcar, aunque es algo repetitivo, debe ser voluntario, mayor de edad, tope de edad hacia arriba no lo hay, pero hacia abajo debe de ser mayor de edad. En México más de 18 años. Una vez que alguien se entera de necesito, por ejemplo, mi hermano, mi hijo, mi papá, mi mamá, necesitan un riñón, lo primero que se pide es asegurarnos que la persona que levante la mano y diga yo te quiero donar, se conozca sana, ¿no? Segundo, se hace un escrutinio de enfermedades básicas para descartar que no sea portador de alguna enfermedad silenciosa, como diabetes, hipertensión, algún tipo de cáncer que no ha dado manifestación o algún factor predisponente para desarrollar en un futuro enfermedad renal. Una vez que se ha hecho este escrutinio médico y se descarta alguna posibilidad diagnóstica de este tipo, se manda a hacer pruebas cruzadas. La primera es compatibilidad de grupo sanguíneo, que deben de ser del mismo tipo RH. El factor de grupo ABO, el factor RH no impacta tanto, o sea, no es necesario saber si es positivo o negativo, porque para fin de trasplante de órgano sólido, como es un riñón, no hay relevancia clínica. El segundo, se hacen pruebas cruzadas, donde se pone sangre del donador con sangre del enfermo y se pone con técnicas especializadas de laboratorios de muy alta calidad para que nos detecten qué tantos anticuerpos contra los antígenos de la sangre del donador tiene y si los detecta, la probabilidad de que sean incompatibles. Entonces, una vez que se hacen estas pruebas cruzadas, que existen 2 tecnologías y son compatibles, se hace otra prueba que se miden anticuerpos donante específico, o sea, saber cuántos anticuerpos tiene mi enfermo contra los antígenos que me va a donar mi posible donador. Y también se manda a hacer qué tan compatibles genéticamente son. A esta prueba se le conoce como tipificación HLA, porque no es lo mismo que aunque mi prueba cruzada salga negativa, es decir, que si es compatible, que sea genéticamente idéntico con mi hermano gemelo, a que vaya a recibir un órgano, por ejemplo, de alguien que somos completamente diferentes porque el que me va a donar es mi esposo, por ejemplo. Y una duda, ¿después del trasplante puedo regresar a mi vida normal de forma inmediata? Hablar de un trasplante renal es hablar de un periodo prolongado, que no necesariamente prolongado es en tiempo,
sino es un proceso, porque de que yo capto a mi paciente que tiene requerimiento de un trasplante, en ese momento lo voy capacitando para todas las medidas que debe de considerar, cambios en su estilo de vida, en su modus vivendi futuro, y a la par va teniendo una valoración por un equipo multidisciplinario que quien lo dirige o lo orquesta es el médico nefrólogo. Por lo menos mi paciente debe ser evaluado por un cardiólogo, un nefrólogo, un psicólogo o psiquiatra, un nutriólogo, un infectólogo y un cirujano de trasplantes. Si además, por ejemplo, mi paciente es mujer en edad fértil, debe de tener asesoría por un ginecólogo y asegurarnos que antes del trasplante y por lo menos un año después del trasplante no va a embarazarse, entonces debe de tener un método anticonceptivo, y si tuviera alguna condición especial que necesita ser evaluado por algún otro especialista, también en ese momento se manda la valoración. Una vez que todos los médicos que lo vieron dicen tu paciente no tiene contraindicación por esta especialidad para continuar a cabo el trasplante, se presenta al comité. Al comité es un candado donde se asegura que a nadie se nos ha pasado por alto alguna condición médica que vaya a poner en riesgo la vida del paciente, porque finalmente se está llevando a cabo para tener una cirugía programada. Entonces sería algo fatal que llegara a suceder algún imprevisto que no se pueda detectar oportunamente. Una vez que se presenta y se hace nuevamente el checklist para asegurarnos que no hay ninguna situación médica, se sube a la plataforma del Senatra, se le da aviso legalmente que se va a hacer un trasplante. Entonces, hasta ese momento quien está orquestando todo es el nefrólogo. Al momento que el paciente se hospitaliza, entra a quirófano, quien va muy de la mano es el cirujano de trasplante, que es un cirujano con especialización para hacer nefrectomía, es decir, quitar el órgano al donador e implantarlo al receptor. Casi siempre, si todo esto se hace de la mano, con las pruebas cruzadas, con todas las evaluaciones médicas necesarias, en cuanto se une el trasplante del órgano que se está quitando al donador y se implanta al receptor, inmediatamente el riñón empieza a orinar. De hecho, orina mucho. Entonces es como un momento crucial los primeros días para estar vigilando que el paciente no se vaya a deshidratar o que no vaya a bajar volumen urinario, porque es como el momento de máxima inmunosupresión, de máximo estrés en un paciente recién trasplantado. En cuestión de alimentación, ¿se debe llevar siempre una dieta? Cuando lo estamos preparando, antes hay mucha restricción médica, porque si no orinan, tenemos que tener mucha precaución con la cantidad de alimentos que toman, con el exceso de agua. Aquí pues les cuento una anécdota. Tengo un paciente que empezó con enfermedad renal crónica y orina cero, no tiene nada de orina. Pues cada que me ve hasta me dice groserías porque me dice que ya no puedo dejar de tomar más agua y aún así me insiste. O sea, ¿cómo me tomo las pastillas? Es algo con lo que los pacientes con enfermedad renal crónica batallan mucho, con la simple idea de no tomes agua. También prohibimos o hacemos la sugerencia de no consumir alimentos enlatados por la cantidad de fósforo, potasio, algunas frutas o verduras que son ricos en estas sustancias, pues también deben de disminuir su consumo. Algunos alimentos a base de carne por el exceso de proteínas que tienen, que van a desencadenar el acúmulo de algunas sustancias de urea. Entonces la dieta se vuelve muy restrictiva, sin dejar de lado las restricciones de la enfermedad de base que desencadenó la enfermedad renal. Entonces, por ejemplo, si la enfermedad original fue diabetes, pues tienen que continuar con el control de los carbohidratos que consumen, con el exceso de grasas. Una vez que el paciente se trasplanta, la dieta es más libre porque ya no tiene que tener la restricción, y de hecho es lo primero que agradecen los pacientes: ya puedo tomar agua, ¿no? Ya pueden comer cosas que antes se les antojaba y que decimos no porque te va a hacer daño. Se sigue teniendo la restricción de la enfermedad de base, porque si la diabetes fue quien lo llevó a perder la función inicial de su riñón, el nuevo riñón puede desencadenar también daño por diabetes. Entonces esa restricción la sigue teniendo. Algunos de los medicamentos que se utilizan para asegurarnos que no hay un rechazo del riñón
específicamente un grupo de fármacos que se llaman antiproliferativos, pueden desencadenar o predisponer a evacuaciones diarreicas. Entonces también enseñamos mucho a consumo de alimentos que no generen estas alteraciones, como la dieta del mexicano, ¿no? Que es mucha grasa, mucho picante. No es que no lo puedan comer, pero en moderadas cantidades. Y doctora, ¿se puede hacer deportes e ir a trabajar? Regresa al corregirse la anemia, la actividad física se ve mejor, con gran mejoría. Al ya no tener acúmulo de sustancias, permite que haya una actividad médica, más que médica, física, como antes de la enfermedad renal. Entonces, por mucho la calidad de vida de un paciente con enfermedad renal, con trasplante o sin trasplante, es a pasos agigantados, les va mejor. Pueden reincorporarse a una actividad laboral, a una actividad social, porque estando enfermo pierden el interés por las mismas complicaciones, tanto psicológicas, pero también físicas que tiene la enfermedad. Incluso en la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica, el deseo sexual se ve alterado. Una vez que han recibido un trasplante renal, esto se recupera, ¿no? Entonces también el desarrollo psicosocial se ve mejorado considerablemente. ¿Tienen restricciones de tomar vino, fumar? Así es, siempre un paciente con una adecuada evaluación, su médico nefrólogo se vuelve como su apapachador, pero a la vez quien le va dando todas las restricciones. Entonces, en el momento de prepararlo, se le enseña a tener un estilo de vida saludable, ¿no? Que es todo lo que se debió de haber hecho antes de enfermarse, que hay que hacer actividad física, que hay que comer balanceadamente, que hay que evitar a la medida de lo posible, eso sí, como les digo a mis pacientes, muy pocas veces les prohíbo cosas. Lo que aquí no vamos a negociar es suspender el hábito de tabaco, porque el tabaco es uno de los grandes enemigos para el funcionamiento renal. Consumir bebidas alcohólicas lo menos posible, algunas otras actividades como automedicación, el tomar test milagros que dañan mucho los riñones, pues también se ve prohibido. Cuando tienen necesidad de consumir algún medicamento que puede ser potencialmente dañino hacia los riñones, también siempre se les hace la sugerencia de tienes que previamente notificármelo para que yo te pueda dar asesoría y cuidemos en función de tu nuevo riñón. Doctora, ¿en qué casos no es posible recibir un trasplante? Son pocas las situaciones en que podemos decir un paciente es intrasplantable o no podemos ofrecerle esta terapia. Una de ellas es cuando son pacientes altamente sensibilizados, sobre todo que sensibiliza un paciente que haya tenido un trasplante previo por muchas veces, que tenga múltiples transfusiones, mujeres que hayan tenido múltiples embarazos. Todo esto hace que al momento de hacer las pruebas de compatibilidad no encontremos un donador. Entonces, entre más altamente sensibilizado esté, más difícil se vuelve poder adquirir un riñón. Hay otra situación que al haber una inestabilidad en el funcionamiento de lo que hablábamos de la relación del riñón con la paratormona, que es lo que nos mantiene en balance el fósforo y el calcio, las arterias empiezan a calcificar. Entonces, cuando están muy calcificadas, no hay lugar para que el cirujano pueda implantar el nuevo riñón, que la implantación es arteria con arteria. Entonces, no se encuentra en dónde hacer esta anastomosis y se vuelve intrasplantable. Entonces, esto sucede sobre todo en pacientes que han pasado años con enfermedad renal, con terapia de hemodiálisis o diálisis peritoneal maltratado. Entonces, son muy pocos casos que nos podemos encontrar así, decimos ya no hay opción para ofrecerte un trasplante. ¿Y hasta cuántos trasplantes puede recibir una persona? La literatura menciona, o bueno, hemos visto o sabido de casos de 3 injertos, o sea, son pacientes que tienen 5 riñones, porque sus 2 riñones con los que nacieron, si es que no se les quitaron, y 3 nuevos trasplantes o 3 nuevos riñones. Más de esto se vuelve cada vez más complicado encontrarle un donador
porque pues ya está altamente sensibilizado. Entonces la prueba cruzada podría quirúrgicamente ponerse uno más, pero médicamente se vuelve imposible casi. Doctora, ¿nos puedes platicar los riesgos que existen cuando se realiza un trasplante de riñón? ¿Cuáles son los riesgos que tienen los pacientes que van a recibir un trasplante renal? Todos los pacientes van a requerir inmunosupresores. Inmunosupresores que nos van a disminuir el riesgo de rechazo de su riñón. Sin embargo, aquí se vuelve pues mucho entre un arte y una ciencia del médico que lo está llevando, porque tiene que mantenerlo lo suficientemente inmunosuprimido para no rechazar, pero no demasiado inmunosuprimido para que tenga una infección. Entonces son pacientes que se vuelven con más factor de riesgo para adquirir infecciones oportunistas. También existe riesgo de que tengan rechazo siempre, una vez que se lleve el trasplante, siempre va a estar ahí inminente el riesgo de rechazo, que al haberlo, pues bueno, hay formas, o sea, hablar de un rechazo no quiere decir ya mi riñón se perdió, sino quiere decir tu médico necesita intensificar la inmunosupresión y al intensificarla incrementa el riesgo de infección. Entonces son como los principales riesgos. No son los únicos, también existe riesgo de que la enfermedad que lo haya llevado a la pérdida inicial de la función de su riñón vuelva a reaparecer y vuelva a enfermarse nuevamente el riñón. Es por ello que a todos los pacientes se les tiene que estar haciendo laboratorios y citas de seguimiento constante por su médico nefrólogo para cualquier enfermedad o situación que se llegue a presentar, actuar a tiempo. ¿Nos podrías dar recomendaciones para evitar o no llegar a un trasplante de riñón? Esta pregunta de qué recomiendo para no llegar con un médico que te va a ofrecer un trasplante, creo que debería de ser lo más importante, ¿no? Tener una medicina de primer nivel de atención, es decir, una medicina preventiva. Desafortunadamente crecemos y perdemos los hábitos que teníamos de niños, que todos nuestros papás nos llevaban a nuestra famosa cita de niño sano, que nos hacían estudios, el pediatra nos revisaba para asegurarse que no tuviéramos ninguna infección, ninguna enfermedad que nos pusiera a riesgo. De adultos deberíamos de hacer o tener esta cultura de prevención, hacer por lo menos una vez al año un check-up, revisarnos laboratorios, una química sanguínea, una biometría hemática, un examen general de orina. Todo adulto por lo menos debería de tener una imagen por ultrasonido de sus riñones para saber morfológicamente cómo están e ir por lo menos una vez al año con el médico. ¿Por qué? Si hubiera algún factor de riesgo que nos diga, oye, algo anda mal con tus riñones porque estás tirando proteínas, o algo anda mal porque tienes la creatinina elevada, o tienes anemia, o tienes alguna alteración, actuar oportunamente para no llegar a estas instancias. Doctora, platícanos, ¿qué datos de alarma puede presentar algún paciente que nos diga, no esperes más, visita a un nefrólogo? ¿Qué datos de alarma puede presentar algún paciente que nos debe decir, no esperes más, tienes que ir ya a visitar un nefrólogo? Que tengan orina con espuma, se ve como si estuvieran sirviendo un vaso de cerveza, así la espuma de orina, eso es un dato de enfermedad renal grave, o que dejen de orinar, que se empiecen a hinchar, o que tengan un sabor de boca como a urea, la boca les empieza a saber cómo huele la orina. Entonces esos son datos de alarma que deben de obligar a los pacientes a acudir inmediatamente con un nefrólogo. ¿Qué cuidados debe tener un paciente que ha recibido un trasplante de riñón? Hay algunas enfermedades que no son tan frecuentes, pero sí que morfológicamente los riñones están alterados, aunque funcionan bien. Por ejemplo, hay personas que nacen con un solo riñón, que puede ser que esté unido, que ese es el famoso riñón en herradura, o que un riñón no haya crecido lo suficiente y el otro esté de buen tamaño, o que tengan quistes en los riñones, como la enfermedad poliquística del adulto. ¿Qué debemos tener en claro sobre un trasplante de riñón? Lo más importante que cualquier persona debe tener en cuenta de un trasplante renal es que es un tratamiento para sustituir la función renal con la cual se ha nacido
y por situaciones médicas se ha perdido. 2, una vez que se ha llegado a un trasplante o al momento de hablar de un trasplante, el donador puede ser o un donador fallecido o un donador vivo, que debe ser voluntario, mayor de edad. Cualquiera de las dos opciones es igual de viable. Y 3, una vez que se ha hecho la cirugía de trasplante renal por un personal quirúrgico altamente capacitado, todo el tiempo existe riesgo de rechazo, por lo tanto, todo el tiempo debe estar en seguimiento estrecho por su médico nefrólogo para, en caso de que esto se llegue a presentar, darle tratamiento oportuno y rescatar la función de ese riñón. ¿Cuánto es el tiempo de vida de una persona con trasplante de riñón? El tiempo de vida en un paciente con un trasplante renal va a variar de muchos factores, pero hoy en día, y gracias a la tecnología médica que hemos tenido, hablar de por lo menos una esperanza de vida más de 10 años con un adecuado funcionamiento renal es lo mínimo que un médico nefrólogo debe de ofrecer. Tener un paciente que se ha trasplantado y que se ha perdido antes de este tiempo, estaríamos hablando de un trasplante no exitoso. Hay casos, de hecho tengo una paciente que lleva 45 años con su trasplante renal y con una calidad de vida como si nunca hubiera tenido enfermedad renal. ¿Alguna experiencia que nos quiera compartir? Como médico nefrólogo, cada paciente se vuelve un paciente muy grave porque todos los órganos y todos los sistemas empiezan a fallar. Entonces, casi siempre son pacientes con enfermedades cardíacas, con enfermedades pulmonares o en algún otro órgano. Llevar a un paciente de que llega contigo a la consulta de primera vez, de doctora, creo que algo anda mal conmigo porque me siento mal, hacer el diagnóstico de tienes enfermedad renal crónica se vuelve un reto. Un reto que el paciente acepte la enfermedad, acepte vivir con su nuevo estilo de vida, empezarlo a llevar de la mano para buscar un donador, conseguir. Afortunadamente vivimos en México y en México todos tenemos esa cultura de ayudar. Entonces, una vez que alguien se entera que un familiar, un amigo necesita un riñón, no es tan raro que digan yo te dono, yo te doy. Afortunadamente en México con eso no batallamos. Llevarlo de la mano hasta casi estar ahí con ellos, como el último paciente que estuve con un donador que se llama Víctor, me dijo, es que Araceli, yo dono si tú me prometes que vas a entrar conmigo a la cirugía y vas a garantizar que todo va a estar bien. O sea, se vuelven como pacientes que te toman toda la confianza porque tú les vas explicando paso a paso qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder. Para los donadores, pues finalmente se van a desprender de un órgano, entonces llevarlos con ese duelo para perder ese órgano, para que ellos entiendan y tengan esa satisfacción de gracias a que yo pierdo este órgano para darle calidad de vida a mi familiar, es algo que como médico que se dedica a ver pacientes con trasplante renal se vuelve muy gratificante. ¿Cuánto tiempo puede llevarse a cabo un trasplante? ¿Cuánto tiempo puede llevarse a cabo un trasplante? De que se hace el diagnóstico a se hace el protocolo de estudio, va a variar mucho si tenemos un donador vivo o un donador fallecido. Si tenemos un paciente que no tiene un donador en vida para poder recibir un órgano, se sube a la lista de espera y se vuelve un poco jugar a la ruleta rusa, ¿no? Porque depende, 1, de que haya un donador fallecido, 2, de que quiera donar y 3, que sea compatible, ¿no? Entonces son muchos factores que entran en juego. En México, pacientes con enfermedad renal, de acuerdo a un estudio que se hizo por el doctor Valdés y colaboradores en el Hospital de México, se vio que pacientes en lista de espera a los 2 años están falleciendo y desafortunadamente no tenemos todavía suficiente cultura para buscar un órgano de un donador cadavérico. A diferencia de ver pacientes que tienen un donador vivo, la prontitud con la que yo puedo darle una fecha de programación quirúrgica a mi paciente puede ser en cuestión de 3 meses. Excelente información, doctora. Con esto terminamos. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. Pues muchas gracias a todos por estar presente en esta entrevista. Espero que toda la información que hayan recibido les sea de utilidad.
Si quieren extender un poco más o tienen alguna duda, con toda confianza pueden acercarse a través de mí para que les pueda hacer responder sus dudas. Soy la doctora Araceli Reyes, médico nefrólogo con alta especialidad en trasplante renal. Gracias, doctora Reyes. Agradecemos a nuestros escuchas, así como también al Hospital San Angelín Patriotismo por las facilidades prestadas. Los espero la siguiente semana aquí, en Medicable, un espacio para tu salud.